presidencia de Donald Trump, los cambios fundamentales que va a hacer Donald Trump y que ha prometido hacer a nivel de gobernanza federal y a nivel de cambios en las estructuras financieras y económicas de los Estados Unidos, que para un país totalmente dependiente como Puerto Rico, obviamente van a tener un impacto. ¿Cuál es? No lo sabemos. Hoy tenemos en nuestro panel a José Garriga Picó, Gregorio Gartúa y Mario Ramos para ayudarnos a poner en perspectiva. Recuerden que esta serie de programas que hacemos, somos el único medio en todo Puerto Rico que pasa balance una semana sobre el año que termina. ¿Por qué? Porque la distancia, la perspectiva nos da, y obviamente una mirada a 12 meses nos saca del chisme del día y nos obliga a examinar patrones para indicar qué dirección podemos tomar. Mañana obviamente estaremos estudiando para ustedes y analizando lo que son los partidos políticos y lo que habrá de ser, lo que podemos esperar con la nueva gobernadora el año entrante. Y así continuamos el lunes y el martes que viene. Vamos a estar también la noche vieja inclusive dándoles informes. Sí les recordamos que el día 2 de enero estaremos aquí en vivo nuevamente con ustedes para analizar la toma de posesión, los nombramientos de la gobernadora, todo lo que habremos de ver por la televisión y escuchar por radio de la investidura de la gobernadora Jennifer González. Sin más preámbulos, empiezo entonces con el tema del estatus. La noticia del estatus del año fue que la estadidad aumentó su apoyo a 57% en un plebiscito eleccionario donde participó más del 80 y pico por ciento de los electores. La independencia fue la gran sorpresa, obtuvo 30% de los votos. Y la libre asociación, con todas las interpretaciones que pueda hacer, obtuvo un 14%, un 13%. Y es importante esto porque cuando usted suma el 57% de la estadidad y el 30% de lo que es la libre asociación y la el 30% de la independencia, el 14% de la asociación, prácticamente 9 de cada 10 puertorriqueños decidieron emitir un voto para cambiar el estatus. Y eso es un mandato que el comisionado residente electo, Pablo José Hernández Rivera, no ha querido seguir. Las fórmulas soberanistas obtuvieron más de un 40%, de manera que aún un 57 contra un 44 es un país bastante dividido en términos de lo que hay. Juan Dalmau ganó, el representante el renuente de la independencia, ganó 12 distritos representativos, o sea, él como candidato a gobernador. La juventud votó en mayoría con Juan Dalmau, que no nos debe sorprender porque José Garriga Picó, como profesor universitario, nos ha estado advirtiendo esto durante los últimos 3 años. El 85% votó en el plebiscito, el 87% votó por la papeleta presidencial. Sin embargo, Donald Trump, que ganó contundentemente una mayoría sólida en el continente, terminó perdiendo en la isla 73% a 27%, y los números que le dimos hace varias semanas indican que entre los PNP prácticamente Trump avanzó considerablemente, aunque no le ganó a Kamala Harris. La diferencia prácticamente no es ya de 2 o 3-1, sino ya están mucho más pareados. El partido republicano en el Senado señaló que no le va a dar paso a la estadidad, al igual que los republicanos en la Cámara. La mayoría de los boricuas en Estados Unidos votaron por Trump y el 43% de los hispanos. Marco Rubio fue nominado secretario de Estado. Pablo José dijo que no le interesaba el estatus y lo primero que ha hecho estos 2 meses ha sido obstaculizar la estadidad y decir que el estatus no es importante ni la descolonización. El Congreso se negó este año a dar paridad Medicare y SNAP. Este año no solamente el Congreso, la administración de Biden, demócrata también. El Partido Popular fue reducido de 32 a 21%. El Partido Popular limitado a 5 o 6 senadores.
y a un 10% en el municipio de San Juan. Y todo esto, la estadidad ganó los 78 municipios y los 114 precintos, y Trump perdió en 78 municipios y 114 precintos. Con eso ya tenemos parte de la mesa servida. Empezamos con Garriga Pico para ponernos en perspectiva este año. Saludos, Luis, un placer estar contigo, con Mario y con Gregorio Gartúa Arbona, Mario Ramos. Siempre es un placer saludar a todos en esta última semana del año y desearle que el próximo año sea de mucha felicidad y mucha alegría. De hecho, este es el último viernes del año. Por eso este es el último viernes del año y ciertamente mañana hay cosas importantes que van a estar ocurriendo, pero vamos a aquilatar las cosas que tú mencionaste. Luis, yo creo que voy a darle un enfoque distinto a lo que tú mencionas y voy a decir que la estadidad perdió el plebiscito en esta pasada elección. Numéricamente, es verdad lo que tú dijiste, los números tuyos son exactos, pero la estadidad perdió. Me acojo a la tesis de Gregorio Gartúa de la Rosa, padre del aquí presente, que no era necesario hacer un plebiscito entre las fórmulas de estatus para que la estadidad volviera a tener una victoria de menos del 60%, del 65%, y que la mayor parte de las personas no tuviera más de la mitad de los votos de todas las personas que participaran. Ciertamente en este año no era un año ideológico, este era un año de personalidades, este era un año de buscar un nuevo gobierno. Jennifer llenó ese espacio, lo llenó de una manera contundente y de una manera esperanzadora, pero la estadidad quedó maltrecha, y sobre todo quedó maltrecha por el triunfo de 30%, 31% de parte de la independencia y 43% cuando tú le sumas la libre asociación. En mis clases, en años pasados, yo le decía a los estudiantes que el día que el 40% de los puertorriqueños votara a favor de la independencia, el presidente de Estados Unidos va a venir a ofrecérsela, va a decirle, mira, ¿quién es el líder ahí que puede hacer esa independencia de verdad? Le tengo 20 billones el primer año y por los próximos 15 años para acabar con este asunto. Yo creo que la lucha por la estadidad está comenzando de nuevo, porque sencillamente lo que ha ocurrido va a echar atrás lo que habíamos adelantado. Y por supuesto, como tú señalas, tenemos el problema de una Cámara Legislativa en el Congreso que la mayoría se ha pronunciado constantemente en contra de la estadidad para Puerto Rico, y en turnos posteriores quiero hablar sobre cómo podemos hemos vuelto a los 40 y a los temprano en los 50, cuando la segunda fuerza electoral de Puerto Rico era la independencia. Hemos regresado ahí, y yo coincido contigo. O sea, lo que yo estuve dando son los números electorales. Los números no son toda la historia. Así que en eso, Gregorio y Mario, vamos a tratar de dialogar entre todos, y pueden interrumpirse para no hacer esto aburrido, porque esto es un tema, es el tema fundamental de Puerto Rico. Los independentistas entienden que van en la dirección correcta, y entienden que, aunque lo negaron en la campaña, su objetivo es lograr la descolonización vía la independencia. Sí, mira, en parte yo coincido con José, en otras cosas discrepo. Yo creo que nunca nadie hubiera pensado que la estadidad llegara al 57%. En eso yo no digo que la estadidad salió pues derrotada, pero por otro lado le doy la razón a José en el sentido de que pues la independencia avanzó bastante, pero hay que ponerle un asterisco, porque habría que hacer un análisis de por qué si hay un por ciento ahí de personas que hicieron un voto protesta, porque me da la impresión que como la cantidad de plebiscitos que ha habido en los últimos años ha sido tanta, ya la gente le ha perdido el respeto a los plebiscitos, y los plebiscitos locales pues han perdido credibilidad, y ya la gente no le hace caso a eso. La gente lo que le hace caso es a los problemas inmediatos. Ahora, ¿por qué la campaña del PNP
tuvo efecto porque planteó los problemas vitales del puertorriqueño que podían estar en peligro sus soluciones en caso de que Juan Dalmau ganara por sus relaciones que tiene con Maduro, con Nicaragua, con Cuba. Y eso sí tuvo efecto, pero ya hemos llegado a un momento que la gente sabe que el estatus no se resuelve en los plebiscitos locales. Y yo creo que en un futuro cercano se pudiera dar el caso de que en un plebiscito la tasa de participación sea baja. Por esa misma razón, porque ya la gente no le hace caso. O sea, en la medida que tú no logres que el estatus va atado a los problemas vitales del puertorriqueño, tú no vas a lograr eso. De la única manera es que desarrolles un discurso de que sí está atado a los problemas del puertorriqueño. El PNP tiene esa oportunidad de hacerlo con una sola palabra, la palabra igualdad, que nunca la usa, simplemente usa otras cosas conceptuales que nada tiene que ver con los problemas vitales del puertorriqueño. Gregorio. Sí, mira, primero que nada, nuevamente, muchas felicidades a todos, feliz año nuevo, saludos a todos aquí en el estudio y al público que nos escucha. Mira, sin entrar específicamente a los números, yo en lo que creo que resaltó este año, porque sí podríamos identificar avances, podemos identificar cosas positivas que se dieron en el Congreso, pero yo creo que si nos separamos un poquito de la minucia, yo creo que el gran problema que tiene esta edad, y es un problema serio para mí, es que realmente hay un problema de estrategia, hay un problema de un plan adecuado a largo plazo, y que el Partido Nuevo Progresista y gran parte del sector estadista se siente cómodo exclusivamente con la idea de presentar un plebiscito o hacer una consulta cada cierto tiempo, llenar las credenciales políticas de que hicieron algo por la estadidad y de que lograron un triunfo, pero que en términos prácticos no hay un avance. ¿Y por qué no ha habido un avance? No ha habido un avance porque aun cuando en Puerto Rico saquemos el % que sea, no existe una estrategia real en los estados dirigida a atender los problemas y las barreras que han limitado el avance de la estadidad. Ya, yo, en mi experiencia, que voy constantemente al Congreso, yo puedo decir que sí hay una disponibilidad mayor de lo que quizás hubo y una conciencia mayor del problema. El asunto es que no hay contestaciones, no hay estrategia, y en ese sentido tengo que reconocerle al movimiento independentista, siendo un movimiento minoritario con muchos menos recursos, que ha sido mucho más efectivo en mover al pueblo puertorriqueño que lo respalda, que está allá, en llevar un mensaje que por lo menos es mucho más agradable a ciertos sectores. Lograron, aunque ya estuvieran predispuestas, el respaldo de dos congresistas, que una de ellas estaba atada históricamente al Partido Popular Democrático y que era incondicional. El pueblo de Puerto Rico tiene que darse cuenta que la oposición que hay de algunos sectores, aunque ideológicamente yo me oponga, porque a la larga esto es un asunto de derecho, tenemos que reconocer el aspecto político. Si mira, si es que aquí nadie, yo le pregunto a cualquiera aquí cuál es el senador ahora mismo por South Dakota y nadie sabe, pues no podemos tener la pretensión que desde acá se haga un plebiscito y todo el mundo automáticamente en el Congreso y en los estados tenga conocimiento completo de esto. Esto requiere un proceso. Por eso yo te digo que el plebiscito, conjuntamente con las elecciones, en vez de plebiscitar las elecciones, lo que hizo fue eleccionar el plebiscito. El plebiscito se convirtió en una manera de atraer votantes meramente para la elección. Y entonces, lo que ocurre en el plebiscito fue que los que se equivocaron, los que metieron la pata, los que hicieron una traición fueron los independentistas. Porque los independentistas pensaron que la independencia lo iba a hundir y que no iban a poder proyectar y ganar con la independencia. Nunca imaginaron ese 44%. Y lo que sale aquí en los números es que la independencia salió por encima de Dios, la fórmula de independencia y soberanía por encima. Si la hubieran potenciado durante la campaña, el cuento que estaremos haciendo hoy es la victoria por estrecho margen, pero victoria de la fórmula de la soberanía sobre la estadidad. O sea, vamos a ponerlo, la independencia o la soberanía. Exacto. Es mucho más grande que Juan Dalmau, mucho más grande que todos los candidatos del MVP, del Exacto. MBC.
Porque es el punto de unión de todos ellos. Claro. Pero aquí hay algo interesante, que es que Luis menciona que estamos de vuelta al estado político que habíamos que había en los 40 y 50, pero mira, Luis, regresamos 80 años atrás. pero tú sabes ¿qué otra conclusión puede haber si es que el movimiento estadista ideológicamente está en los 40 y los 50? Claro. No han atendido a la juventud adecuadamente. Estamos con el mismo discurso de hace 50 o 60 años. Hay un nuevo mundo, una nueva realidad, unas nuevas preocupaciones, y en la medida que nada de eso se atienda, porque la conformidad es que el día de las elecciones vaya y se vote y ya llenamos ese checkmark en nuestro currículum político, pues estamos bien. Y Mario, aquí hay una realidad también, o sea, es una realidad del PNP. El PNP utiliza el plebiscito para el gancho. Sí. Sin el plebiscito, el PNP no gana, ¿ok? O sea, el plebiscito es lo que sacó muchos PNPs disgustados a votar por Jennifer González para poder detener. De hecho, la campaña efectiva fue la campaña que hicieron los Panchos, la campaña de separación, que le sacaron al partido independentista todas las cosas que han hecho por la independencia y el socialismo. Eso es uno. Pero una vez termina la elección, en todo este proceso de 2 meses de transición, tú no has escuchado ninguna idea, ninguna propuesta, nada para avanzar el ideal de la estadidad o para avanzar la descolonización o contrarrestar el crecimiento del independentismo. Bueno, yo creo que lo que hizo efecto, ¿verdad?, en el triunfo de Jennifer no fue el plebiscito, yo creo que fue la campaña que hizo, porque Jennifer, la campaña de Jennifer definió a Juan Dalmau. Uh-huh. O sea, claro, que es la primera vez que se hace por un candidato PNP. La primera vez que se hace. Y entonces Dalmau habló de campaña sucia, pero tú sabes, tú, como abogado, la verdad no es demandable. Uh-huh. Tú sabes, si tú dices la verdad de una persona, por más cruda y dramática que sea esa verdad, por ser verdad, tú sabes, a ti no te pueden demandar. Entonces, el PNP, todo lo que planteó eran hechos comprobados. Su relación con Maduro, la voz de los dictadores a favor de la independencia, y todo eso con fotos y todo lo presentó el PNP. Eso no fue una campaña sucia, fue una campaña fuerte, pero fuerte con unas verdades. Y yo creo que eso fue lo que movió al electorado, porque el electorado temió perder unos valores económicos que tiene, como son las ayudas federales, y un valor que yo creo que está atado ya a la identidad del puertorriqueño, como es la ciudadanía americana. Ahora, el plebiscito, pues, cuares, porque en el año 2012 la estadidad ganó Luis, pero la elección la perdió Luis Fortuño. Mira, yo creo que tenemos que darnos cuenta de lo que yo mencionaba anteriormente. La elección de este año fue una elección de personalidades y estuvo basada en la artera que tenían las personas con el gobierno que teníamos en este momento y lo que habíamos tenido anteriormente. La gente lo que quería era un cambio en el gobierno. Y como voto de protesta, muchos votaron por la independencia. Sí. De hecho, hubo pipiolos que no votaron por Juan Dalmau y votaron por la independencia porque entendían que Juan Dalmau había sacado la independencia de la papeleta. Y en ese sentido, yo creo que Juan Dalmau tuvo un gran triunfo personal. Le rompió la espalda a Rubén Berrío, sacó mucho más votos que lo que Rubén jamás sacó, que lo que Gilberto Concepción de Gracia jamás sacó, que lo que el PIB completamente en ningún momento sacó. Pero es un triunfo efímero. Un triunfo efímero porque ya se está desbandando la alianza. Aunque digan que están tratando de reconstituir las luchas entre ellos son tremendas. Ya Mariana Nogales salió con un tuit diciendo que había sido un error hacer la alianza, que el PIB había traicionado a Victoria Ciudadana y que había destrozado a Victoria Ciudadana. Y yo estoy seguro que ella no está hablando sola, sino que está hablando en nombre de muchas personas. Así que aunque el PIB ganara 12 distritos representativos, aunque el PIB sacara 400,000 votos, el Dalmau sacara 300 y pico mil votos, aunque sea todo eso, la realidad es que no tiene futuro ese movimiento, y mucho menos lo tendría si llegara un verdadero plebiscito donde estuviera en juego
el destino de Puerto Rico, porque es que nadie pensaba que estaba en juego de verdad el destino del estatus de Puerto Rico en este momento. Y estoy de acuerdo, para terminar, porque voy a estar de acuerdo contigo. Yo creo, porque la manera que hay que abordar esto es buscando a la juventud. Yo creo que esto es un nuevo mundo de comunicaciones, un nuevo mundo en términos de las personas, y hay que ir a la juventud. Vengo diciéndolo por los pasados 3 años en este programa y en otros sitios más. Mira, y en ese sentido, yo creo que el gran error de esta administración fue que, teniendo un mandato claro, mucho más claro que el anterior en términos de establecer una política pública en favor de la estadidad, habiendo, independientemente les haya gustado o no, estuviesen de acuerdo o no, habiendo electo a los delegados, teniendo la comisaría y teniendo básicamente poder legal para echar para adelante lo que es la política pública del pueblo de Puerto Rico, que es la estadidad, es un cambio de estatus. No lo hizo, fue tímido en hacerlo. Yo creo que ese es el gran reto de esta administración, porque aún con estas pequeñas discrepancias, si hay algo que el plebiscito, independientemente de nuestra interpretación, le da al gobierno, es que le permite declarar sin ningún tipo de problema que la política pública del pueblo de Puerto Rico es la estadidad, y que eso justifica una inversión sustancial. Estamos hablando de por lo menos 100 millones por exactamente año, por año. Y yo no voy a creerle a ningún gobierno PNP que no invierta, que no esté dispuesto a invertir 100 millones. Aquí se han gastado 20 millones de dólares en 4 años en la porquería de fiestón de Año Viejo. ¿Ok? 20 millones. De fondos federales, por cierto, ARPA, que llora ante los ojos de Dios. ¿Cómo es posible que un gobierno estadista no pueda decir este presupuesto cada año 100 millones y la Junta no puede protestar? Porque eso es en ejecución. Está prohibido en la ley promesa de que la Junta interfiera en nada que tenga que ver con el Pero peor aún, mira, Luis, es que es el primer gobierno, el pasado, que no hay cuestionamiento alguno que se pueda hacer, porque realmente directo del pueblo, por ley, directo del pueblo, y por cualquier aspecto donde se hubiese podido cuestionar el gasto en el pasado, ya hoy en día no se puede cuestionar bajo ningún concepto. Tengo que ir a la pausa. Y obviamente hay una serie de obstáculos para la descolonización, que deben ser no obstáculos, deben ser al contrario, alicientes para que se descolonice. La quiebra, la despoblación, de hecho la despoblación del 22 al 24 fue de 150,000 personas más que perdimos. El paraíso fiscal sigue siendo un obstáculo. La infiltración separatista en toda la sociedad. Los diásporos que nos hemos convertido en colonia de los independentistas diásporos. Otro de los temas, desde el año 2016, esto es un artículo de The Objective. Cataluña, que tiene un gobierno independentista, ha perdido 2/3 partes de sus inversiones extranjeras, que se han ido o a Madrid o a Valencia. O sea, una fuga de capitales y de cerebro. También este año Nidia Velázquez le advirtió a Pablo José que el desarrollado tiene que ser soberanista. Manolo Sidre en febrero 27 señaló que para progresar hay que equiparar los salarios con los Estados Unidos, pero los salarios de Puerto Rico están casi por la mitad de lo que son en Estados Unidos. Hubo un desarrollo de un super PAC patronal a última hora que levantó $2 millones, Democracia y Prosperidad, preocupado por el crecimiento de la independencia, no tocó el estatus, endosó candidatos y al final no pudo evitar el crecimiento de la independencia, porque no atacó ni atajó. Kamala Harris visitó a Puerto Rico por 5 horas, controlada por los diásporos, los populares con Juan Dalmau, Báez Galí, Ángel Rosa, Cox Salomar. Eso es un éxodo importante. Un sondeo cree que el 75% de los jóvenes han considerado irse de Lela. Fíjate, los jóvenes que votan por Juan Dalmau están considerando irse a Estados Unidos. Vamos a hablar también del fracaso total de la cuestión de los delegados congresionales, excepto lo que es la delegación extendida y Ricardo Rosselló, que no cobraron un centavo y dieron el ejemplo de lo que es el voluntariado. Atadas la corrupción y el PNP,
Es un mito que cómo se puede romper. Y los boricuas en Estados Unidos duplicaron este año los boricuas en el ELA 2-1. Cójanlo por ahí, Garriga. Bueno, mira, Luis, yo creo que el año que estamos viviendo ha sido el año que está dominado por las elecciones y las decisiones que se han tomado durante las elecciones. Y es un año en que hemos visto ponerse las cosas peores en la economía, peores en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, peores en la situación global. Así es que es un año que ha sido difícil. Yo creo que el año que viene va a ser un año en que se van a empezar a transformar las cosas, el año de la transformación. Porque para entender este año que pasó, tenemos que ver hacia adelante qué es la posibilidad de que se nos abren. Se abre la posibilidad y las dificultades de un gobierno controlado por Donald Trump y las dos cámaras en manos de los republicanos, con la reticencia y oposición que han tenido anteriormente a la estadidad para Puerto Rico. Pero se abre en una situación donde hay un cambio de actitudes dentro del Partido Republicano, precisamente por la gran cantidad de latinos que apoyaron a Donald Trump durante las elecciones. Por supuesto que el voto en Puerto Rico a favor de Kamala Harris fue una gran, desde mi punto de vista, una gran equivocación de la población. Es muy distinto porque la mayoría de los puertorriqueños en Florida Central votaron por Trump. Exactamente, okay. porque están viendo ya dentro de la estadidad y entonces ven la diferencia. Entonces aquí, sencillamente, la prensa tenía una campaña en contra de Trump, toda la prensa, menos pocas oportunidades como esta, pero era una cosa y es un character assassination constante. Y mira, Trump, olvídese si es bueno o es malo, esa no es la pregunta que estamos haciendo. La pregunta que hay que hacerse es, como puertorriqueños, sabiendo que es presidente, ¿cómo nosotros podemos conseguir que Trump favorezca la estadidad para Puerto Rico o por lo menos permita un proceso en el cual la incorporación sea posible? Eso es lo que nosotros tenemos que estar fijándonos. Pues mira, yo te voy a decir en esa misma línea que yo creo que es importante que segmentemos un poco, ¿verdad? Igual que todo dentro del Partido Republicano a nivel nacional y a nivel del liderazgo, hay una gama de distintas opiniones, igual que en todo, y distintas razones para esta actitud. Evidentemente, en aquellos, un Mitch McConnell o algo así, yo te puedo identificar que hay otros elementos ya que trascienden la cuestión política, ¿verdad? Y podemos entrar a especular que si racismo, que si lo que querramos. Yo no quiero entrar en eso porque creo que no abunda al mensaje, pero yo creo que realmente, sobre todo los republicanos más jóvenes, su reserva principal a la estadidad, y yo soy una persona ideológica, pero hay que ser pragmático también, su reserva no es ideológica. La mayoría de este liderato más joven, su reserva es un miedo político a que de Puerto Rico convertirse en un estado van a ser muy difícil controlar el Senado, la Cámara y la presidencia en el futuro por el poder político que tendría Puerto Rico. Y ese aspecto no se ha trabajado. ¿Por qué no se ha trabajado? En gran medida por lo que menciona Garriga, de que la prensa aquí tenía ya bloqueado cualquier argumento republicano, porque inmediatamente tú eras un trompista racista. Y número dos, porque realmente, como yo mencioné al principio y lo reitero, y no es que yo sea el que tenga la estrategia, es que yo creo que a nivel colectivo no hay una estrategia, y todos somos culpables de eso, para atacar estos asuntos allá. Ya la mayoría del pueblo de Puerto Rico sabe en esencia por lo que está votando, y en parte ese voto por la independencia responde lamentablemente a un sector también que se siente herido por el hecho de que aquí se ha dado el voto en varias ocasiones y que no han visto respuesta en los estados. O sea que hay ese proceso, también lo tenemos que contemplar en la medida que nosotros no hagamos lo que ellos han hecho bien, y en eso yo le he dicho anteriormente, yo estoy de acuerdo con la gestión de Ricardo Rosselló de la delegación extendida, pero creo que hay que extenderlo mucho más y que tiene que ir dirigido por eso, al liderazgo. Si yo fuera gobernador, yo montaba una extensión de Prafa en Nueva York, en Orlando, en Miami, en Chicago, en Los Ángeles, en Dallas o en Houston, donde quiera que hayan grandes, en Pensilvania. O sea, eso ya Puerto Rico es extendido. 2/3 partes de Puerto Rico están en los estados.
y siempre se espera que, ¿verdad?, el gobierno de Puerto Rico atienda. Hemos dejado demasiado tiempo. Y lo otro, vamos a empezar a jugar el juego de Cuchín. Vamos a crear 10 escaños legislativos para a los Nidia Velázquez. Si los populares lo hicieron, si los independentistas lo han hecho con Luis Gutiérrez, con Alexandria Ocasio-Cortez, ¿por qué nosotros no podemos ayudar? Yo siempre he dicho que Ricardo Rosselló, esa era la avenida para Yo ayudar a también esta siempre lo vida dije, más efectiva, que es buscar y antes de pasar, yo quiero agradecerles a ustedes, porque obviamente yo tenía ese prejuicio demócrata liberal contra Donald Trump, y fueron ustedes tres en este programa precisamente los que fueron, mira, esto es así, esto es asado, esto es lo otro, esto es lo otro, y me llevaron obviamente a entender a Donald Trump, no porque esté de acuerdo con él, sino entender de dónde viene y para dónde va. O sea, MAGA es una revolución del federalismo. MAGA es una revolución que no es racista, aunque hay muchos racistas metidos en MAGA, pero es una revolución de redistribución de poder, y hay que entenderlo, y de lo que es el regreso a lo que es la libre empresa, y no los gobiernos socialistas controladores, ni la gente que te diga, como Alexandria Ocasio-Cortez, qué es lo que debemos pensar y qué es lo que debemos hacer. Cuando tú ves, Luis, en una actividad republicana en Nueva York, unos reggaetoneros puertorriqueños, tú ves a un puertorriqueño negro, hijo de Roberto Clemente, respaldar a Donald Trump. Cuando tú ves un sector enorme de la fuerza laboral de los Estados Unidos, trabajadores de cuello azul, como son mayormente Florida Central, ahí tú tienes Pensilvania, están con Trump. Cuando tú ves los Teamsters, que tradicionalmente respaldaban al partido, a los tronquistas, que en esta ocasión no quisieron respaldar, la directiva de los Teamsters decidió no respaldar a nadie porque ellos encontraron que la mayoría de sus afiliados estaban con Trump. En Florida la asociación de sheriffs estuvo con Trump. O sea que esos son empleados de cuello azul que llaman. Y entonces cuando tú ves que los hispanos, casi el 40%, votó por Trump, los asiáticos más o menos igual. Luis, él subió en el voto negro. Cuando Kamala Harris, ya tú sabes, él subió en el... Eso era 90% totalmente en el año 2020, él duplicó el voto gay. 14% en el 2016, 28% en el 2020. Ahora, ¿cuál es la razón? Bolsillo. Se sintieron mejor económicamente. Ahora, Trump es un fenómeno y hay que entenderlo. No es que uno lo defienda. Lo que pasa es que tú tienes que coger esa realidad, usar el método orteguiano, convertirla en objeto de conocimiento, de construirla para entender el todo y entender también las partes. Mira, siguiendo por ahí, después de entenderlo, entonces tenemos que preguntarnos cuál es la estrategia que vamos a utilizar para llegar a él, a convencerlo de nuestro punto de vista. Nuestra gobernadora es republicana, ya que va a tener muchas oportunidades. Y el presidente de la Cámara y el Senado. Y el presidente de la Cámara y el Senado, pero la gobernadora, siendo el highest elected official del Estado, siempre va a ser... Que siempre tuvo buena relación con Trump. Y siempre tuvo buena relación con Trump. Entonces, la estrategia en este momento no es la estrategia, con todo respeto, de la delegación extendida. Eso es siempre conveniente porque te levanta el ánimo. Pero donde hay que llegarle al presidente es con las cosas que le son importantes. ¿Qué son importantes para el presidente? Para el presidente son importantes el comercio internacional. ¿Qué papel va a jugar Puerto Rico en la nueva estrategia de comercio internacional? La descentralización. La descentralización y la reducción de los gastos. ¿Qué papel va a jugar Puerto Rico en reducir la dependencia en los fondos federales en vez de pedir más fondos federales? ¿Cómo podemos no tener menos, sino conseguir fondos de otras maneras que no sea sencillamente ir a liberando la economía? Liberando la economía, exactamente. ¿Cómo vamos nosotros a acabar con el paraíso fiscal a lo loco e insertarnos dentro de los programas de incentivos
¿Cómo vamos nosotros, por ejemplo, a conquistar a Elon Musk para que venga a poner aquí una plataforma de tirar cohetes, de tal manera que entonces Elon Musk sea el mejor embajador de nosotros ante Donald Trump para tratar de conseguirlo? ¿Cómo vamos nosotros a demostrarle que aquí hay un voto republicano, que no sea un plebiscito, ¿verdad? O vamos a ver cómo demostramos una fuerza? Puerto Rico hay que hacer una reforma del Partido Republicano y convertirlo en un partido del pueblo, acabar con la aristocracia del Partido Republicano, con todo respeto a personas que tengo un gran amor y una gran respeto, pero que no puede ser un partido, tiene que ser un partido del pueblo, tener candidatos, querer aspirar y demás, y eso no es el Partido Republicano, y hasta que eso no se logre no vamos a sacar los pies del plato. Mira, hubo primarias del Partido Republicano este año para reorganizar, no primarias, pero para reorganizarlo, no hubo un proceso, hubo elecciones. No sé. Participo activamente, así que- ¿Tú participas ahí, Gregorio? algo parecido. O sea, tú Participa. una asamblea del Pino MBC. Algo parecido. Exacto. Yo no tengo participación. Pero mira, hay dos cositas que quiero resaltar de esto. Mira, lo primero es, yendo a lo de Garriga, lo primero que hay que hacer aquí, y sé que esta es la discusión que viene ahora, va a ser el énfasis del comisionado residente y de los industriales. Llegó el momento de que Puerto Rico se dé cuenta que hay que transicionar al sistema contributivo nacional. Ya tenemos que dejar de inventarnos ya. Y si Trump seguir nos dice- inventando. Segundo la moción, Van a pagar en 5 años, van a pagar contribuciones federales. pues esa es la estadidad, Ese es, porque sí. eso no puede Y ya hacerse está. sin la estadidad. Bueno, Pero Puede usar una pasar, frase. perdóname, el Congreso tiene absoluto poder. Sí. Puede Puede hacerlo, imponernos el puede Ayares. hacerlo. Ahí está el caso de Baello. Sí. Ya está. El otro aspecto importante es este, y va al, obviamente, uno de los temas principales siempre de este programa, es el problema que hay en Puerto Rico con la prensa, porque la prensa ha bloqueado a priori la discusión de la mayoría de los temas nacionales en Puerto Rico dentro de su justa perspectiva. Y por eso es que... Han dicho que no es importante. No, y entonces mírate lo otro, que es que yo creo que el puertorriqueño a veces se sorprende, a menos que esté bien involucrado en las noticias, de lo que está pasando a nivel nacional, por ejemplo, el issue de la inmigración. Al puertorriqueño se le ha precondicionado que hablar en contra o pedir cualquier restricción de inmigración es racista automáticamente. Ese tema no se toca en No lo Puerto es. Rico. Cuando la realidad es que el problema tiene mucho más contorno. Por ejemplo, Perdóname, se tocaba. Antes eran los independentistas los que se oponían que Eso es así. Carter trajera a los haitianos. Y, pero hoy en ¿Se día acuerdan? y el tema... Hernández Colón en una época quería que se estableciera una Frontera frontera para sí, sí. evitar los dominicanos a Puerto Rico. Pero mira, sí, lo sí. interesante es que el puertorriqueño promedio, tú le preguntas, ¿están sorprendidos de que el latino en los estados? Yo no, pero el que esté sorprendido de que el latino en los estados esté en contra de este proceso totalmente sin límites de la inmigración, que es lo que hay. Mucha gente no conoce lo que pasó en Nueva York, que mira, yo originalmente me oponía porque por cuestión humana, yo esto de transportar una persona así, usarlo como ganado político, pues me crea cierta reserva. Pero a largo plazo y salvaguardando eso ya, tuvo un efecto importante en la nación, porque mira Nueva York, el alcalde, como hubo un cambio de perspectiva. Yo he tenido experiencia en el proceso de inmigración. Negro y demócrata. Yo he tenido experiencia de progreso de inmigración y lo desconocía hasta que me di cuenta, vea que aquí lo que hay es un chiste, que una persona ve una vista, da cualquier excusa y la próxima vista es en 3 años. Y ese problema que se desconoce es parte del fenómeno de Donald Trump, donde por un lado tenías un partido como el Demócrata que históricamente sí creía en los límites, sí creía en la inmigración, como creo yo, que es el proceso legal y ordenado, y se ha convertido en un partido donde básicamente no hay ningún tipo Es de que mira, límite permitido. yo no entiendo cuál es la ciencia de la deportación. Esto es bien fácil. Tú tienes en una base aérea en Texas o en Arizona, donde la vayas a poner, o varias, y tienes alineado 10 aviones C-30, y tú tan pronto entran por la frontera, los montas en la guagua, te los llevaste a los aviones. Este avión va para Sudamérica, este avión va para te lo matan inmediatamente los liberales con el due process of law. Los pro-COVID, el due process No lo of law. matan, no. Bueno, está bien. Eso Y es los viras para atrás. Ay, no puedes dejar lo que toque en tierra. Eso fue la política con los cubanos, que los cogían y los arrestaban Pues en el cambia la agua. ley. Lo que pasa es que en el puede- caso... En es el que caso no es la ley, es el debido, son decisiones de los tribunales sobre debido Sí, proceso pero de ley. si cambias la ley, el Pero, tribunal sí, con los- conservador te lo va a Yo cambiar. una de las cosas que creo que hay que hacer, y esto yo no lo sabía antes, lo digo por la experiencia reciente que tengo, es
que el gobierno lo que tiene que hacer, tiene que nombrar, aunque sea temporariamente, 2,000 o 3,000 jueces de inmigración para Ya inmediatamente ver todos los casos que hay en el pipeline, y estos casos hay que decidirlos inmediatamente. Y lo digo porque tengo clientes que lo han hecho, porque pues esa es mi labor. Pero la realidad es que una persona que lleva 5 o 6 años en la nación, donde no ha cumplido con ninguno de los procesos y está trabajando, tiene todos los beneficios, no paga contribuciones, no hace un montón de cosas. O sea, llega un momento que a cualquier persona que se está fajando le indigna. Seguro. Pero fíjense, en el caso de los cubanos que llegaban a las costas y entonces inmediatamente ya tenían con pisar la orilla de la playa, ya tenían derecho a estar en los Estados Unidos, pero era solamente a los cubanos. Ese fue el cabildeo que hicieron los cubanos en Washington. Y los cubanos en Florida. Exacto, por el poder político. Y ahí tú te das cuenta cómo el poder político tiene efectos secundarios positivos. De hecho, una vez le preguntan a William Buckley que por qué los Estados Unidos no le levantan el embargo a Cuba, y la contestación de él fue lapidaria: porque los cubanos de Miami votan. Ese es el poder del voto. Por eso había una excepción con los cubanos que llegaban a las costas. Sí. Mira, la inmigración siempre levanta toda una serie de pasiones porque se discuten los detalles y no el principio. El principio fundamental es que Estados Unidos entra quienes los americanos quieran. Que Estados Unidos, como toda nación, porque a Cuba, los cubanos dicen que solamente entran los cubanos que quieran, y en Venezuela igual, y en Rusia igual, y en Francia igual, siempre entran los que quieran. Y eso se hace a través de unas leyes, que son las leyes de inmigración y de naturalización. Esa es la manera de tú hacer ese proceso. Lo que pasa es que hay unas personas que piensan que no deben existir las fronteras, y entonces han empujado para que coyotes, personas criminales de México y de otras naciones, se dediquen a meter personas a través de la frontera en contra de la ley. Y al otro lado están los patsies estos, que como creen que no debe haber frontera, pues van a lograr que esas personas se queden. Esa es toda la disputa que hay en términos de que por lo menos lo fundamental. En esas turbas, en esas masas, se cuelan terroristas, entran droga, entran grandes cantidades de droga, entran personas que son sacadas de las cárceles por crímenes de violación, de asesinato, de toda otra suerte. Entran personas que son sacadas de los hospitales psiquiátricos para que no sean una carga en el Estado. Entonces, nosotros no podemos, tenemos que establecer un proceso de que haya una inmigración debidamente. Si hubiera una República de Puerto Rico, Juan Dalmau hiciera una República de Puerto Rico, te aseguro que ponían un sistema de inmigración sumamente estricto. Uno de los problemas que hay, y no solo aplica a la inmigración, sino uno de los problemas que hay de desconfianza del público en el gobierno, es que realmente ha habido una proliferación de actuación ejecutiva sin debida legislación, y para mí un abuso de discreción en tomar medidas mediante órdenes ejecutivas que han creado un sistema legal que es incierto y que a la gente le repugna, porque la gente no puede entender, porque si hay unas leyes que establecen unas cosas, el gobernador o el presidente tiene la facultad para de momento básicamente suspenderlas. Y yo creo que eso es parte de los problemas que hay, que hemos y eso pasa a nivel estatal, ha pasado y ha pasado a nivel federal. Creo que ha habido una proliferación a las actuaciones que van por el lado del proceso natural político de las cosas, y en la medida que tú haces eso excluyes al pueblo, y eso crea mayor resistencia a todas las determinaciones. Dicho lo anterior, la inmigración es necesaria. Claro, Estados Unidos que se pierde, Estados Unidos crece por crecimiento natural alrededor de un 3% al año, es decir, de 350 millones que más o menos hay. Imagínense, 3% al año son cientos de miles de millones, varios millones de personas. ¿Bien? Pero compara eso con Puerto Rico, que tenemos un 0 crecimiento natural, de hecho hasta negativo. Nosotros necesitamos en Puerto Rico inmigración, pero de la misma manera que no quisiéramos una inmigración que nos causara problemas, que nos causara crimen.
Asimismo, las personas que viven en los estados tampoco quieren una inmigración que se convierta en un problema para sus comunidades. Para eso lo único que se puede hacer es establecer una ley que sea que adecuadamente permita esa entrada de las personas. Lo que va a hacer Trump, yo te lo puedo decir, él va a cerrar la frontera el primer día, lo dijo, y eso es lo que va a hacer, va a detener todos los procesos de procesamiento, y a las personas que lleguen, como tú dices, le van a decir, no, atrás, no puedes entrar aquí, no te vamos a dejar entrar, para que no tengan debido proceso, porque es que una vez caen dentro, se hasta Boumediene, que era un terrorista en el Medio Oriente, le dieron debido proceso y lo soltaron antes de que fuera a testificar lo por que eso, había. pero eso va a haber que cambiarlo. De hecho, esto no es un tema nuestro nada más, esto es un tema en toda Europa. Claro. Giorgia Meloni, que es la líder de la Unión Europea para todos los efectos prácticos, lo que ha dicho este vacilón se acabó. Sí. Aquí o la Unión Europea limita la entrada de extranjeros, o sencillamente se rompe la Unión Europea. La inmigración es un problema mundial. Mundial. Porque Australia está padeciendo de eso. Todos. Ahora, te voy a decir algo, extendiendo lo que planteó Gregorio. El presidente, el Congreso, le ha reconocido al presidente unas facultades que tienen que ver con la inmigración, donde el presidente puede actuar directamente. Ahora, esta no es la primera vez en la nación que sucede una cosa, o sea, una controversia grande con la inmigración. En la década del 20 Hace un siglo. hubo una cosa bestial en la nación. Hay un libro que se titula Fresh Blood de Sanford Uger, donde él plantea todo eso de una manera dramática. Tengo que pausar, pero la moraleja para nosotros es importante. Y es lo siguiente: qué afortunados somos en tener la ciudadanía americana. Así mismo es. Que no tenemos que coger yola, ni tenemos que preocuparnos por deportación. Vamos a la pausa. Este año la Juntadura pidió cancelar el convenio de Lautier. Señaló que no va a haber ningún aumento para los jubilados. Vetó el aumento de vacaciones del gobierno de 15 a 24 días. Exigió control del sistema de pensiones de energía eléctrica. Impuso la privatización de los muelles de turismo. Vetó al Senado, que prohibió esa privatización. Exigió 3 cargos nuevos a facturas de energía eléctrica. Ha gastado más de $2,000 millones en contratistas y salarios. Quiere autoperpetuarse hasta pasado el año 30 o 31. Dice que no se ha cuadrado ni un solo presupuesto en 8 años, que son un requisito indispensable, 4, para poder salir de ello. Ató el pago de bonos y pensiones a la permanencia de Luma y Genera. Exigió reforma de contribuciones sobre la propiedad. Anula con anuencia de la Corte Suprema de Estados Unidos la reforma laboral. Prohibió el crédito de medición neta y el reintegro del sol. Cuestionó los aumentos de empleados de confianza. Exige recortes a todo tren en la Universidad de Puerto Rico. Por cierto, el director Mujica chambea con otros contratos afuera. No es solamente el contrato que tiene, que entre todos es cerca de $1 millón, sino que a la misma vez chambea con otros clientes. En 8 años, la Junta de Control Fiscal no ha cuadrado presupuestos. En 8 años, no ha puesto al día los estados financieros auditados. En 8 años, no ha definido lo que son servicios esenciales y gastos necesarios. En 8 años no ha desmantelado el paraíso fiscal. En 8 años no ha eliminado el laberinto burocrático permisológico. En 8 años no ha resuelto la quiebra de los municipios. En 8 años no le ha metido mano al derroche. En 8 años no ha logrado acelerar fondos de reconstrucción. En 8 años no ha logrado detener la sangría poblacional. En 8 años no ha condenado el coloniaje. En 8 años no ha atajado fiscal por discrimen de salud. En 8 años no ha terminado con la reestructuración de la deuda. En 8 años no ha podido resolver el entuerto de energía eléctrica. En 8 años no ha devuelto el crédito a Puerto Rico.
en 8 años no ha devuelto Puerto Rico a los mercados de bonos. Ese es quien manda en Puerto Rico. En Puerto Rico nadie se puede tirar un peo si no le pregunta a la Junta de Control Fiscal. Esa es la realidad. Garriga. ¿Tú sabes, Luis, por qué la Junta tendría que hacer todo eso? ¿No? Porque los puertorriqueños no lo hemos hecho. O sea, le echamos la culpa a la Junta. Exacto. Pero es que todo eso es lo que el gobierno de Puerto Rico debió haber hecho durante los pasados 20 años. O sea, los informes del CAFE, del informe cuadrado de los gastos del gobierno, Estoy de acuerdo no contigo. es algo que la Junta tiene una responsabilidad de hacer, es algo que el gobierno de Puerto Rico tenía que hacer, y no lo hacía, siempre estaba 3, 4, 5 años de atrás. El poner un presupuesto cuadrado, Luis, está en la Constitución de Puerto Rico. Lo dice así, que la suma de las partidas del presupuesto... Okay, pero ¿quién aprueba el presupuesto? El presupuesto lo aprueba la Asamblea Legislativa primero. Pero, y entonces... ¿quién, a final de cuentas, quién impone el presupuesto? Pero entonces está cuadrado. Cuando la Junta lo hace... Pues ellos dicen que no está cuadrado. No, lo que dicen ellos es que el que le enviaron no estaba cuadrado y que como hay irresponsabilidad, no cuenta. Eso es lo que dicen ellos. El de la Junta sí está cuadrado. Lo que dicen ellos es el que me envió el gobierno no estaba cuadrado. Así que ese año no cuenta. Y más, y los años tienen que ser consecutivos, y eso no lo dice la Junta, no lo dice la Junta, Luis, ¿por qué no cuenta? Lo dice el si Congreso. Es el presupuesto que rige. ¿Cómo es? El que ellos, ¿por qué no cuenta si ellos a final de cuentas lo imponen y es el presupuesto que rige? Porque eso dice la ley. O sea, la ley la establece el Congreso. La ley dice, cuando la legislatura de Puerto Rico apruebe 4 presupuestos balanceados. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Y encima de eso, Puerto Rico pueda volver en términos... Entonces Puerto Rico no tiene interés en recobrar exactamente, el poder fiscal. Eso es lo que ha ocurrido. Porque mira, la legislatura no tiene el último presupuesto, la Asamblea Legislativa tenía el presupuesto cuadrado y lo mandó a la Junta y la Junta lo aprobó. Cuando lo volvió a la Junta para que le dieran la aprobación final, lo enmendaron y lo cambiaron y lo dañaron. Para mí aquí hay un desfase y hay que discutir los dos ángulos. Por un lado, el problema que hay aquí con la Junta, esto es un problema que tiene la misma estructura, es que la legislatura, quienes son políticos, las personas que están ahí, saben que a la larga la Junta es la que le pueden echar la culpa a la Junta de las determinaciones y por lo tanto aprueban medidas populistas que saben que no hay los fondos y saben que no proceden bajo la premisa que eventualmente el que lo va a invalidar es la Junta, pero ellos políticamente pueden ir y decir que lo promovieron. Ahora, por otro lado, yo tengo el siguiente problema con la Junta y yo creo que es un problema de fondo. La Junta nunca tiene 2 problemas. Nunca ha comunicado adecuadamente qué está haciendo para el desarrollo económico, nunca ha comunicado adecuadamente en qué etapa estamos y yo creo que a priori desconocía realmente cómo opera el gobierno de Puerto Rico y había unas medidas necesarias para tener información certera que nunca implementaron y que todavía van a crear problemas. Te los pongo bien sencillo. No. Lo digo bien sencillo, mira, tú te coges un municipio, y yo he trabajado presupuestariamente con un municipio. Tú te coges y la cuenta te tiene que todas las divisiones tienen máquinas de sacar copias, ¿verdad? Pero da la casualidad que como la mitad están dañadas, la mayoría se hacen en la oficina del alcalde. Y todos esos gastos se pasan por la oficina del alcalde. Pues mira, tú nunca sabes, y estoy dando un ejemplo mínimo, cuánto de verdad se gastó en papel, quién se está gastando el papel, no hay ningún tipo de control. Cuando tú proyectas eso a los municipios y al gobierno y a la interrelación que hay entre el gobierno, sin ponerme muy técnico, el problema que tiene Puerto Rico es que las operaciones de día a día, nadie sabe al día de hoy bien la minucia de lo que está pasando. La mayoría de los municipios no te pueden decir, y algunas agencias no te pueden decir hoy la cantidad de empleados que hay en la plantilla oficialmente. Les digo más, y esto me consta, en reuniones con la Junta,
hay agencias fiscales de Puerto Rico que no podían precisar la cantidad de agencias que tiene el gobierno de Puerto Rico. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, el problema es un problema del gobierno de Puerto Rico. Y ha sido un problema que no es de ahora, sino que lleva décadas con todos los. Mi problema con la Junta es que esto se le advirtió a la Junta y me consta, y se preocuparon exclusivamente al principio por otras medidas que también eran importantes, y en el proceso descuidaron la necesidad de otras reformas que hasta que no se hagan no vamos a salir del boquete. Mario. Mira, te voy a decir algo. La legislación, o sea, primero que nada, la Junta existe y la Junta no es mala. La Junta simplemente existe por culpa de los gobiernos que ha tenido Puerto Rico, que como dijo Gregorio, han sido gobiernos que han legislado de manera populista. Y eso, pues, aquellos polvos traen estos lodos. Y por eso es que... Y que seguirán legislando. Seguirán populista con el populismo. Y entonces, ¿qué pasa? El Congreso crea esta ley que le da un poder omnímodo prácticamente a la Junta. Porque el Congreso, por la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, y como se evidenció en el caso de Baello, tiene un poder omnímodo sobre Puerto Rico, que esto no dista mucho, Luis, del siglo XIX, cuando España legisló y le llamó a aquello las facultades omnímodas. Pero mira, para que tú veas que a veces yo pienso que esto es cultural en el puertorriqueño. Cuando las vistas para la ley Foraker se pidió por parte de puertorriqueños que depusieron ahí que se le diera a Puerto Rico un gobernador puertorriqueño electivo. Y eso es en 1900. En el 1900. ¿Y qué trascendió? Fue el 2. Sí, 1900. no, en el 1900. 1900. ¿Y qué trascendió por parte de congresistas? Que los puertorriqueños no sabían gobernarse a sí mismos. Okay. ¿Y aquí cuántos años? ¿Y tú? 124 años. 130 años. ¿Tú crees que la Junta, que vino por culpa de los gobiernos populistas que tuvo Puerto Rico, ¿tú crees que eso no evidencia y no confirma de los congresistas cuando la ley fuera? No, yo creo que es diferente. Yo te entiendo lo que tú estás diciendo, pero en aquel momento, en 1900, lo que quería decir el Congreso es esta gente no conoce el sistema político americano, lo que conoce el sistema político español, y lo que van a hacer, necesitan una tutoría. ¿Y lo conoce ahora? En este momento conocen ciertas cosas, pero quieren desconocerlo para otras, que es lo importante. Y entonces, aquí los puertorriqueños no queremos confrontar las dificultades que han creado esos gobiernos populistas. Más que eso, no queremos confrontar los problemas que ha establecido hasta el propio Tribunal Supremo, que ha permitido violaciones a la Constitución, violaciones de no cuadrar el presupuesto, de hacer deuda excesiva por encima de lo que permitía la Constitución. Entonces se ha permitido eso, y no hay tampoco una voluntad de acabarlo, porque todos los que salieron electos ahora, todos ellos estaban prometiendo cosas que no van a poder cumplir, porque no hay los recursos con que cumplirlo. Y entonces ellos van a tener que seguir con el discurso populista, diciendo que lo que pasa es que yo quería hacerlo, hice el proyecto y me lo paró la Junta. Pero yo creo que ahora es exactamente por eso es que es peor ahora que incluso antes, porque ahora no hay consecuencias. En la medida en que yo tengo la ventaja política de expresarme a favor de una medida que yo sé que no tiene pies y cabeza, pero la puedo presentar públicamente bajo la tranquilidad de que le voy a echar la culpa a la Junta, quien, como dije, tiene un montón de defectos, y yo filosóficamente tengo 1000 reservas con la Junta, pero esta realidad la hay. Ok, vamos a hablar en plata entonces. Eso mismo es lo que está haciendo a nivel nacional Donald Trump. Va a destruir todas las partes del gobierno que estaban haciendo cosas parecidas a eso. Dentro derroche, populismo. Todo eso. Y tiene a Elon Musk a cortarle la burocracia federal en una mitad. El problema es si en Puerto Rico el gobierno de Jennifer González está dispuesta a comenzar, aunque sea con los costos, con los costos, pero con los reclamos que va a poder hacer después, de cambiar la institucionalidad, incluyendo a lo mejor hasta que inventar la Constitución, para poder establecer en Puerto Rico los controles nosotros mismos, para que no tenga que venir nadie afuera a ponerlo. Dos cositas rápido. La primera es, yo siempre le he dicho que una de las cosas que más a mí, y quizás ingenuidad mía,
y que más a mí me ha sorprendido de la vida es que después de la quiebra de Puerto Rico y María, nunca se dio un proceso de introspección real, no hubo un ¿cómo le llaman esto en religión? Un acto de contrición sobre lo que estaba pasando aquí con un interés genuino de hacer cambios, número uno. Número dos. Después, no solamente arrepentirte, sino prometer que no lo va a volver a hacer. Exacto, ¿no? Por eso es parte esencial. Pero número dos, yo creo que es bien importante también es lo siguiente. Yo creo que en el pueblo de Puerto Rico se ha subestimado el pueblo y que hay medidas que yo creo que el pueblo está dispuesto a aceptar, pero que hay que explicar, y no hablo de explicarle académicamente, como nosotros estamos hablando. Yo creo que es que la gente verdaderamente, los ejemplos que se le han dado del despilfarro, históricamente son los mismos y ya están cansados. Yo creo que hay otro ejemplo, que si la gente se entera de verdad cómo operan un montón de programas, que la gente entonces ahí es que va a comenzar a aceptar la necesidad de que hay cosas que va a haber que eliminar, y que se les presente la realidad de que eso va a liberar fondos para atender cosas esenciales. En la medida que lo hagas de una manera atropellada y permitas que la prensa, que siempre lo va a hacer, controle exclusivamente el mensaje, pierdes tu viabilidad en 6 meses. Mario, yo le pregunto, déjame hacerte esta pregunta. Ok. Hubo un crecimiento desmedido en el apoyo a la independencia, 30%, el apoyo a la soberanía, el libre asociación. Las dos son independencias. 44%. Sí. ¿Cuánto ha tenido que ver promesa y la presencia de la Junta de Control Fiscal en crear un crecimiento del independentismo en Puerto Rico? Yo no sé, yo no le veo una influencia a promesa. Yo creo que la misma forma de gobernar de los partidos políticos, para mí que ha sido una influencia en eso. De hecho, Ángel Cintrón, antes de las elecciones, él dijo una frase lapidaria, que si Juan Dalmau estaba segundo y había crecido tanto en el voto, eso se debía a la forma de gobernar de los partidos en los últimos años. Y yo creo que eso, en cierta medida, influenció. De hecho, yo sé de gente que eran afiliados al PNP, de familias que todas sus familias históricamente habían sido PNP, que votaron por Juan Dalmau, y la explicación que ya ellos se autodefinieron que es una figura nueva en la política ex PNP. Esa figura yo nunca la había oído. Y entonces las razones que daban era la corrupción. Tengo entendido que Jennifer le dijo a los legisladores en la reunión que tuvo con ella, el que caiga en un acto de corrupción, independientemente, antes de que vaya al tribunal, se va. Se tiene que ir. Porque ella sabe el peso que tiene en la imagen del PNP y el Partido Popular igual, pero allá los populares que resuelvan ellos. Pero eso es lo que estamos viendo, y ese es un problema que yo creo que ha incidido directamente en la cuestión del estatus del plebiscito, perdón. Y yo creo, me da la impresión, Luis, que hubo gente que votó por la independencia sin creer en la independencia como un método de protesta. Sí, es posible. Yo estoy de acuerdo con esa última formulación. Pero, Luis, al final de cuentas, déjame terminar. Un punto es un punto. Sí, la intención Maggie Johnson decía que un autogol sigue siendo un gol. Maggie Johnson decía que ganar por 100 puntos o por uno es lo mismo. Pero el problema, Luis, es que es peligroso. Porque entonces ya no han visto los plebiscitos como algo serio, simplemente como un mecanismo para desquitarse. Y eso es peligroso. Ganar por un punto y ganar por 100 puntos, por más que lo diga Magic Johnson, no es lo mismo. Pero vamos pasando, volviendo al punto. O sea, yo creo que lo importante es que se empiece un proceso de tratar de volver a ganar esa confianza del público. El público, como tú dices, votó probablemente por la independencia en algunos momentos, en la mayor parte de las ocasiones, con Juan Dalmau, bajo aquel eslogan de vamos a acabar con el bipartidismo corrupto. Eso es lo que quería decir. No era necesariamente la corrupción de que estaban robando, aunque había muchos robando. Era la corrupción de que los chavos que nosotros damos se utilizan de una manera que no nos benefician a nosotros. Y eso es para nosotros un gran problema. Y en ese sentido,
yo creo que Jennifer puede volver a ganar esa confianza para el pueblo. ¿Cómo se logra esa confianza? Va a tener varios componentes. El primero, tiene que acabar con la corrupción. Lo que se ha dicho ya, no puede haber corrupción, y si hubiera caso de corrupción, tiene que haber una condena inmediata, salir de eso completamente. Segundo, tiene que mejorar la situación de la economía. La gente, en cuanto la economía esté mal, te vota en contra. Eso no hay duda. De hecho, hay una desaceleración económica. Y se espera que el año que viene haya una desaceleración. Y hay también lo que se llama el impacto de los trompanomics, o sea, si hay recortes federales en un país que depende por eso, pero entonces en ese caso, entonces tú tienes que depender de tú tratar de rebajar el costo de los servicios y rebajar eso. Y por otro lado, tienes que volver a que la gente vea que el gobierno trabaja, que las cosas ocurren, que no hay la situación esta de que el gobierno no trabaja. Claro, hay que enseñar a la gente que el gobierno no lo hace todo, que todo lo que te pasa en tu vida no va a venir un truck del municipio o del gobierno federal a resolverte. Lo que tú tienes que resolverte algunas cosas, pero que aquellas cosas con que el gobierno se compromete, las cumpla a tiempo, las cumpla bien, y no que arreglen la carretera antes de las elecciones y ya estén los rotos. Pero fíjate, esto presenta una gran oportunidad, y es lo mismo que está pasando a nivel nacional. Esto es back to basics. La gente, llevamos mucho tiempo de grandes planes y grandes esquemas, y yo creo que lo que la gente le está diciendo al gobierno es: queremos lo básico. Yo quiero que haya un orden básico, que haya seguridad, que las carreteras, olvídate los boquetes nada más, que estén pintadas las líneas. Yo lo que quiero es que me recojan la basura a tiempo. Yo lo que quiero es que ustedes se controlen y que todos los megaproyectos que haya que hacer, si hay alguno que sea bueno, fantástico, pero no estamos pidiendo en este momento histórico esto. Y ese back to basics, para mí, presenta una oportunidad, porque conociendo el sistema presupuestario a nivel estatal y municipal, hay tela de dónde cortar, y yo creo que si ese proceso se hace interactivo, se le lleva el mensaje al pueblo y la gente ve resultados de nuevo en lo básico, lo mismo que pasa en los alcaldes, a nadie le importa cuántas canchas tú hagas, si te recogen la basura, te pintan las calles, hay orden, hay seguridad y te responden las llamadas, y el sistema se va eliminando ciertas barreras que hay, que son verdaderamente un desincentivo para incluso hacer cualquier cosa. Vamos a ver el resultado positivo de las elecciones. Ahora, yo le planteo a ustedes, para que ustedes vean que la historia es cíclica. Cuando Ronald Reagan gana en el año 1980, Ronald Reagan vino con un programa de recorte. Estaba aquel programa, el programa Z de Jimmy Carter, y lo eliminó y recortó un montón de cosas. Inclusive quería hacer unos cambios al seguro social. Lo que pasa es que el Congreso se lo impidió, que el Congreso estaba dominado por los demócratas. Esto que estamos viendo ahora, y le llamaron a esa política de Ronald Reagan una revolución conservadora. Esto que estamos viendo de Donald Trump, ¿no es parecido a lo que hizo Ronald Reagan en el 80? Yo te diría que va más. Yo creo que esto es una reconfiguración de la federación. Sí, o sea, de acuerdo con gran parte del eje filosófico gubernamental de MAGA es devolverle poderes a los estados. Exacto. Es que el gobierno central, después del nuevo trato, o sea, estamos hablando de 100 años, sí, donde el gobierno central ha conseguido muchos más poderes y le ha arrebatado poderes que corresponden a la soberanía estatal. Sí. Así que esto es una reconfiguración del nuevo trato, y regresar más a la confederación que a lo que es la federación. Tranquilo. Sí. Yo estoy de acuerdo, Luis. Creo que no es meramente una ideología conservadora. Aquí hay una idea de entrar a reestructurar el gobierno, a reestructurar la federación, tú dices, reestructurar todo lo que tiene que ver con el mismo Congreso. Fíjate que el Congreso va a ser uno de los principales escollos que va a encontrar el presidente Trump. Los republicanos en el Senado ya son los que lo han confrontado. Yo no culpo de eso al Senado, porque
está reclamando lo que son sus poderes constitucionales legítimos y haciendo la tarea que le toca, que es la de ver los candidatos. Pero me temo de que también está controlado por un grupo de senadores que siguen la política anterior, y que no quieren completamente entrar en cierta de la política de Trump. Así que yo espero que a lo largo del tiempo se lleguen a unos acuerdos por los cuales se haga posible una avenencia, porque creo que la reestructuración del gobierno que quiere Trump es completamente necesaria. Fíjate. Ya rapidito. Sí, rapidito. Yo creo que el mejor case study de esto, rapidito, es el asunto del aborto, independientemente de lo que piense cada cual, distinto a lo que muchos previeron. La realidad es que la transferencia de la conceptualización a nivel nacional a llevarlo a los estados, independientemente de que en algunos casos pueda haber debate, la realidad es que no trajo mayores problemas a nivel electoral como se ve. Favoreció la soberanía de los estados. Al contrario, no obstante eso, los grupos de mujeres no la han objetado tanto como yo creía que iba a ser, sino que se han dedicado a luchar en los estados. Esto es como una nota al calce. Ayer me encontré en la librería con un amigo de la Libre Asociación y el tipo no cree en el aborto. Vamos a hacer la pausa, mi amigo. La gente parte de la premisa que aquí está el poder. Como decían, el poder emana, está en el pueblo. Y es el pueblo el que determina. La fuerza está en el país. No. El mantengo, el paraíso fiscal, el mantengo corporativo, no fue un tema fundamental. Y eso es uno de los problemas serios. En Puerto Rico, la carga impositiva recae sobre los pobres a través del IBU y la clase media y profesional, y sobre el pequeño comerciante. Y las grandes empresas, los grandes latifundios corporativos están exentos. Y hay algunos que hacen buen trabajo, que tienen un rendimiento de inversión, y otros no. Pero ese tema no se toca. La cuestión de los salarios bajos, obviamente Manolo Sidre decía, Puerto Rico no va a echar para adelante hasta que no equiparemos los salarios, pero cada vez que hasta el salario mínimo de 10.50 fue objetado en corte este año. Vamos a hablar del mercado cautivo por la oligarquía, lo que es la ley 75 de distribución, lo que es el inventario, el impuesto al inventario que impide. Ustedes dicen, este producto no llega o se nos acabó por el impuesto al inventario. Aquí hay una ley que le da derechos exclusivos de distribución a una serie de mogules que controlan todo tipo de productos. Y usted no se lo puede comprar a nadie que no sea a ellos al precio que les da la gana. Y eso es distinto. Ha hecho falta de competencia. Por ejemplo, hace 2 semanas salió que el derecho a desembarcar furgones, el 70 y pico % lo controla una sola empresa, la empresa de Ayala, y decidió espetarnos un 22 o 23% de aumento en los furgones que a final de cuentas usted va a tener que pagar. Ese tipo de monopolio, los oligopolios, nadie está discutiendo esto. El monopolio mediático separatista, el hecho de que la patronal le paga a las empresas de televisión y a los periódicos para que los periódicos hagan campaña a favor de la independencia y a favor del socialismo. Nadie toca eso, fuera de nosotros, por supuesto. Los partidos coloniales empeñados en gobernar lo ingobernable. Puerto Rico es ingobernable. Rafael Hernández Colón tenía razón. Bajo las condiciones que estamos hablando, no hay Dios que pueda gobernar correctamente a Puerto Rico. Sin embargo, ninguno de esos temas se está tocando. Empezamos por ahí. Pues mira, yo quiero coger uno que es un bombito al piche, ese podríamos decir, y es el impuesto al inventario. Ese es un nombre largo que muchas personas lo oyen y se apagan inmediatamente porque no. Pues mire, es así de fácil. Suponga que usted, además de pagar el IBU por el pedazo de carne o los vegetales que usted compró en el supermercado y puso en su nevera, a la semana venga a Hacienda de nuevo y le cobre un segundo IBU porque los tiene almacenados ahí y todavía no los ha utilizado. Pues eso pasa en los inventarios de la que venden, ¿verdad?, productos, no ya comida
únicamente, sino la construcción, lo que tiene que ver con los motores de los carros, lo que tiene que ver con los trajes, la ropa, todo, ¿verdad? Todos los productos. El gobierno le cobra a los que tienen los negocios por el inventario que tienen, como si fuera una ganancia que ya tuvieran, como si estuvieran sencillamente poniéndole un impuesto a un ingreso. Cuando estos no son ingresos, estos son productos, son bienes que tienen y que están en el proceso comercial de venderlo más adelante. De hecho, los que lo tienen preferirían no tenerlo, porque cualquier producto que usted tenga se envejece y va perdiendo valor, por lo menos va perdiendo valor frente a otros que vengan, estén más frescos, o que tengan nuevas tecnologías, o que ya no tengan el tiempo que el suyo tiene esperando. Así es que no está en el beneficio de ninguna de las compañías aumentar su inventario. Solamente aumentan el inventario para poder satisfacer la demanda, para poder ver que haya suficientes piezas para los Toyota o para los Mercedes o para los Chevrolet, y que haya suficientes piezas para arreglar la nevera General Electric, para arreglar el acondicionado de Westinghouse o de IKEA o de lo que fuera. Todo esto son cosas que usted necesita, y ese inventario permite que usted pueda arreglar su casa. Esas personas tienen que pagar por ese inventario anualmente una cierta cantidad de dinero, un impuesto. Eso hay que acabarlo. ¿Por qué no se acaba? Porque los beneficiarios de esos productos, de ese dinero, que son principalmente los municipios, rabian cada vez que le dicen que se va a acabar, y entonces el gobierno de Puerto Rico, sabiendo que va en contra del beneficio general del consumidor y del beneficio de la economía de Puerto Rico, mantienen un impuesto que es malo para Puerto Rico. Todos lo saben y nadie hace nada. Mira, de salida yo creo que la mayoría de la gente en Puerto Rico sabe que cualquier gestión comercial en Puerto Rico es un dolor de cabeza. Es prácticamente imposible, cuatrienio tras cuatrienio, lo sabe todos los líderes que entran, es un issue discutido y no cambia. ¿Qué es lo que ha pasado en Puerto Rico y por qué es que estamos ahí? Dos cosas. Puerto Rico, lamentablemente, nunca ha desarrollado un plan de desarrollo económico adecuado, sino lo que ha hecho es tratar de fundamentar todas las políticas económicas en unas teorías exclusivamente contributivas. Eso es un problema. ¿Y por qué lo hace? Porque Puerto Rico está diseñado todo para que el gobierno proteja una base fiscal y los municipios, y están dispuestos a canibalizar todos los ingresos de cualquier industria con tal de protegerlo y no tener que hacer cambios estructurales. Y eso ha llegado al nivel que es un tabú. O sea, decir, bájame 78 municipios a 20, eso es un tabú, eso está prohibido hablarlo. Miren, la gente, aquí nos quejamos del income tax. Miren, la verdad es que el 80% de las contribuciones en Puerto Rico son de consumo, de la gasolina, del IBU, que la paga todo el mundo independientemente del ingreso, claro, en la medida que consuma. Pero todas las políticas, cuando ustedes las van a discutir, todo el mundo está claro que el impuesto a inventario es problemático. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la traba siempre? Bueno, yo genero 100 millones de dólares con esto. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Y ahí se acabó la discusión. Lo mismo ha pasado con todos los otros renglones. Incluso es peor, porque hay el sector que lo conoce bien todos, que es este sector industrial, que todavía el día de hoy sigue insistiendo con una nueva versión de la 936, y va a ser parte de la política del comisionado residente. De eso estamos seguros, y se adelantó. Incluso de lo llevamos hablando en el programa hace 2 o 3 años, que esa es la meta. Él quiere regresar a 936, quiere regresarnos a los años 20. Y los industriales también todavía insisten, porque hay un ecosistema diseñado alrededor de eso que están tratando de proteger a toda costa de bufetes. Lo que nos toca hablar también de la oligarquía. Exactamente. En Puerto Rico hay una oligarquía que sostiene el sistema colonial. Son 100 familias que se benefician. Pero las 936 comienzan en la década, a principios de la década del 20, con la sección 221, que era para favorecer a los grandes intereses cañeros
de Puerto Rico y de Filipinas. Garriga, el tema de Mira, la oligarquía es otro tema que no se habla. Sí, pero antes de llegar a la oligarquía, quiero añadir lo que estaba diciendo Igartúa, que el impuesto ese que se le pone a las compañías, todo el mundo dice, pues que lo paguen las compañías porque compañías pueden pagar. Miren, señores, ese impuesto lo pagamos nosotros. El impuesto que es sobre el inventario no lo paga la compañía. Las compañías lo adelantan a Hacienda, pero lo incluyen el precio de lo que pero te lo vende. incluyen el precio de lo que te va a vender a ti. Entonces terminamos pagando mucho más caro todos los productos por el impuesto al inventario, porque como señalaba Gregorio, el gobierno de Puerto Rico es un prestidigitador increíble de cómo nos pone impuestos sin que usted se dé cuenta, ¿entiendes? Lo No pone es- indirecto. Lo pone en directo. Lo pone a la empresa y dice, vaya, eso es para las empresas. No, eso lo mire, pagan las tú ricas. pagas contribución sobre ingresos, pagas contribución del IBU sobre el consumo, pero aparte de eso, las bebidas alcohólicas tienen, y la cerveza tienen un impuesto especial, los carros tienen 30 y pico de por ciento de impuestos, las prendas Hay bancos tienen que comentábamos, 45%. Debido al monopolio en los muelles, cuando bajan el furgón y te cobran 22% más, sí, lo paga el importador, pero te lo va a pasar al oye, precio. es, ¿Ok? señores, Ese monopolio. si sacamos cuenta de cuánto dinero directo o indirectamente usted sale de lo que usted se gana, más de la mitad de lo que usted se gana se vuelve al gobierno a través de toda esa clase de impuestos. Eso es un abuso y los puertorriqueños tenemos que rebelarnos en contra de eso. La gente me pregunta, ¿verdad? Uno cuando una... Y por eso es que la calidad de vida me dice que la calidad de vida es baja aquí. La calidad de vida es baja porque Por eso, precisamente esos abusos. por eso te iba a decir, una ventaja de vivir en Florida, pero estar en contacto continuo con el país, que usted tiene un punto de referencia. El costo de la vida en Florida, donde yo vivo, es sustancialmente mucho menor, 40% menos. Hay ciertos renglones que son más, por ejemplo, los seguros, ¿verdad? Sí. Los seguros médicos, pero 40% menos en los productos básicos. Y para encima de eso, el IVU en Florida es 6%. Para encima de eso, tú no pagas contribuciones sobre ingresos al estado de Florida. Paga federal, como aquí un montón de gente paga federal. Y ese punto de referencia, tú dices, ¿cuál es el diferencial? El diferencial son todas esas leyes coloniales que alimentan la oligarquía. Todos esos recargos que vienen a alimentar esas 100 familias, que son los dueños del país realmente, son los recargos, la razón por la cual las cosas valen. No es el flete marítimo, no es la ley Jones, eso es pura basura que se han inventado. Es todos los recargos que hay, Sí. todos los impuestos que al final de cuentas los ponen como que para las grandes corporaciones y te los van a pasar a ti. Esto es un sistema confiscatorio. Seguro. Totalmente. Y te voy a decir, Luis, la última vez que yo fui a Orlando, voy a un garaje de gasolina con mi yerno y yo veo la misma botella de vino, la misma marca. Que ¿Tú bebes vino? Sí, De vez en cuando. bebo vino, lo que no bebo es fue. Pero mira, la misma botella de vino que vale 11 pesos aquí, allá la vi en un garaje de gasolina que es más caro que un supermercado a 6 pesos. Sí. Ahora, te voy a decir algo, Luis. Yo quiero tratarlo Porque de... no tienen los impuestos y los Exacto. sobrecargos que tienen las bebidas alcohólicas aquí. Como me dijo un amigo mío, Mario, el lugar en el mundo donde es más caro embojacharse es en Puerto Rico. Mira, entonces, eso me lo dijo un amigo mío, no yo, no lo digo yo. El amigo tuyo lo dijo en una reunión de alcohólicos. Mira, Luis, yo quiero tratar el separatismo periodístico. Ok. Ok, mira, los periodistas, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Puerto Rico manda a sus estudiantes desde hace ya décadas a practicar periodismo en el periódico Caridad, que es un periódico ideológico. Yo creo que la influencia de la prensa ha bajado grandemente porque aunque trataron de manipular la opinión pública en esta campaña, no lograron salirse Yo con la discrepo suya. de ti. Pues está bien, pues déjame... Yo creo que ese adoctrinamiento diario es lo que nos ha traído Ok. al 44% Ok. de separatismo. Hay mira, Ignacio Ramonet, que él dirige el periódico Le Monde Diplomatique, que es un periódico francés, pero la versión en español.
publicó un libro titulado La explosión del periodismo, de cómo el periodista ciudadano le ha ido quitando credibilidad a la prensa. Eso es cierto. A través de las redes y a través también de las noticias que dejan que el ciudadano comente debajo. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Tú te acuerdas aquel capitán de la policía que le metió un puño a un tipo frente a la fortaleza porque el tipo lo agredió? El Nuevo Día reseñó esa noticia con un titular totalmente cargado en contra de la policía. Hubo 4,000 y pico de comentarios. Yo leí hasta 1,000. Luis, solamente uno en contra del policía. Todo era a favor, a favor, a favor. Sin embargo, el titular del Nuevo Día, que es un periódico antipolicía, era una cosa brutal. Y ahí tú tienes un ejemplo de... Ahora, ¿qué ayuda? ¿Qué le ayuda a la sociedad? La prensa es una de las instituciones que peor credibilidad tiene en Puerto Rico y también en los Estados Unidos. La más corrupta para mí, yo en eso También. estoy de acuerdo con Trump. Y cachetero. La institución en la democracia más corrompida, más sucia, es el periodismo. Y cachetero, porque le cachetearon a Carmen Yulín un alquiler para uno de los grupos de prensa. También son eso. Y Aquí- eso es un factor, sí. Aquí constantemente la prensa recibe beneficios del gobierno. ¿Cuánto dinero ha recibido el taller de fotoperiodismo Bueno, ya no, ya, yo creo que eso no ya no se permite? Bueno, No, pero no, ya eso- recibieron durante mucho tiempo y tú tienes toda esa clase de ayudas que sencillamente me parece que son Pero no te vayas, los subsidios, los anuncios del gobierno. por eso lo anunció el gobierno pero al fin y al cabo yo defiendo la libertad de prensa en Yo el también, sentido, oye. yo sé que todos ustedes la Ahora, defienden. también defiendo el que alguien pueda defenderse por difamación. Lo que, claro, Sí, eso- y que no solamente eso, sino que el usted utilizar la prensa, o que la prensa se venda para facilitar o apoyar unas ciertas cosas, ciertamente no es la libertad de prensa, es sencillamente prostituir la libertad de prensa. Mira, quiero añadir otro elemento a eso, ya que estoy hablando que vamos para atrás, la falta de educación, de cultura, lo que es la cafretización, la badbonización, la molusconización, la maripilización de la cultura y del TikTok. Eso incide también sobre el voto de estatus. ¿Por qué? Porque estamos hablando primero, la educación en Puerto Rico va para abajo. Tiene menos éxito todos los días. Gastamos entre la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educación $7,000 millones anuales y tú no ves un producto. Y esto es otro efecto más que tenemos que ver y lo acabamos de ver en la campaña electoral. ¿Okay? Pero mira, Luis, yo creo que eso también responde a lo que había mencionado anteriormente, de que es que también el movimiento estadista, y lo traigo ideológicamente porque el movimiento estadista sigue en los años 50, y no se ha dado cuenta que todas estas áreas eran esenciales para la difusión política moderna, y en eso tengo que acreditarle nuevamente que el Partido Independentista, Juan Dalmau, fueron mucho más sagaces y llevan 4 años dándose cuenta que esos foros iban a tener un impacto mayor y los cultivaron, y por lo tanto esas personas que tienen esa ideología y responden a esas cosas que tú dices son los que estaban resaltando en los medios. Pues claro, porque es que ya ese mercado se lo habían creado. El movimiento estadista en general, y no hablo nada más dentro de la política, lamentablemente tiene una mentalidad un poco retrógrada en muchos aspectos, antiacadémica. Yo creo que también, y en esto el pueblo tiene razón, yo creo que hemos caído en el secretismo de las gestiones y de los procesos, y que esa falta de apertura, que aunque sea una ilusión que esté creando Juan Dalmau y los otros, la han demostrado mucho más que nosotros. Y en la medida que no aprendamos, como yo digo, back to basic, tenemos que volver a lo esencial en todos los aspectos. Si esa conexión no se hace de nuevo, si no empiezan las reuniones de pueblo de nuevo, si no empezamos a nosotros a acaparar esos medios, pues evidentemente esos grupos son los que van a predominar en la cultura. Esa cafretización afecta el progreso, afecta la economía, afecta la estabilidad, afecta la seguridad.
afecta ese bombardeo de prensa todos los días de que todo está malo, de que no hay nada bueno, de que nada funciona, de que ninguna estructura democrática es buena, de que se jodan las elecciones, de que todo el mundo es pillo. Eso ha penetrado. O sea, tú hablas con los jóvenes, Garriga lo trajo aquí. Piensan los jóvenes que todos se jodan todos los chavos y todo lo que hay. Sí. Y eso es y hay una ausencia de base empírica, de datos, de lo que porque los alcaldes 3, 4, ¿cuántos? 10 alcaldes no hacen el gobierno completo, y la mayoría de nuestros funcionarios públicos y electos particularmente, sean legisladores, sean alcaldes, sean jefes de agencia de todos los partidos, son gente decente. No, y que no se dan cuenta que el mismo sistema provee los mecanismos para limpiar el gobierno. Claro. Tú sabes, ahora lo que estamos viendo, ese fenómeno cultural que ya prácticamente es mundial, te han glorificado, por ejemplo, desacreditar, o sea, poner a la mujer como un objeto. Esa canción de Bad Bunny, de ¿cómo se llama? El apagón, que hasta el monseñor, el arzobispo de San Juan, elogió a Bad Bunny en las redes y después tuvo que pedir perdón. Porque no había oído la porque le cayeron encima. Esa canción, búsquenla. El apagón dura como 4 o 5 minutos. Y hay una parte asquerosa. Pero sin embargo, la prensa no critica eso. O sea, la prensa hace un juicio moral sobre el PNP, sobre el movimiento estadista, pero no hace un juicio moral sobre esas canciones que son prácticamente desacreditan a la mujer, y entonces son una agresividad verbal y sexual que es una cosa increíble. Garriga, Mira, yo a mí me preocupa que esos mismos jóvenes que votan independencia son los primeros que se van a ir. De acuerdo a las encuestas, 2/3 partes de los jóvenes han considerado salir del país. Bueno, eso es una cosa que a mí me consta de primera mano, porque sé en mi contacto con los estudiantes de que ellos están bien preocupados de la posibilidad de quedarse aquí. Pero yo creo que, volviendo al tema anterior, Luis, lo que estamos planteando en esta última parte del programa es una pena que lo hayamos dejado para lo último, porque es la necesidad de una renovación de valores. Todo lo que hemos estado hablando a lo largo del programa, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la estructura, que tiene que ver con las relaciones con el resto de la nación, está mediado en todo momento por los valores que tiene la población. Puerto Rico ha ido absorbiendo una serie de valores que vienen de lo que llamamos la posmodernidad, que vienen con una serie de desprecio por la ciencia, desprecio por la verdad como una cosa, después el desprecio por la tradición, el desprecio por todo lo que era anterior. Y entonces, si a eso se le añadiera entonces un nuevo sistema de valores que estuviera basado en el humanismo, en el liberalismo, pero no lo que se nos presenta entonces es la chabacanería, y eso se traduce entonces en la política, en el populismo. Ese es el populismo que vemos constantemente en la política y que nos tiene completamente destrozado el sistema político, porque es lo que limita el discurso de los políticos, lo que limita las posibilidades de la legislación, lo que limita las posibilidades del gobernador. Es esencial durante este año que comencemos una renovación de valores en Puerto Rico. Las iglesias son un tipo de valores, aquellos que sean religiosos, las iglesias pueden proveerle los valores, pero hay muchas otras también, otra forma de conocer valores fundamentales de la humanidad, valores fundamentales del régimen liberal democrático, de la economía, de la producción, de la entereza personal, que yo creo que tenemos que buscar. En Puerto Rico nos hemos olvidado de eso y estamos sencillamente en la prédica del consumo, en la prédica del placer, en la prédica de sencillamente lograr salirnos con la nuestra lo antes posible. Y en este nuevo año yo espero que todos tengamos la intención de renovar los valores del pueblo de Puerto Rico. Yo apelo a lo que dijo una vez, y que lo escuchen bien Bad Bunny y René Pérez.
Yo apelo a lo que dijo una vez Eugenio María de Hostos. Vivamos la moral, que es lo que nos hace falta. Bueno, con eso, gracias a los tres por haber participado todo este año con nosotros.